Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo en nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra pasión, dedicación y sobre todo, una figura que ha cautivado a millones, Afra Saraholu. Pero no vamos a hablar simplemente de su talento o su belleza, vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que nos hace preguntarnos, ¿qué es lo que hace que alguien como Mert Ramazan Demir, un actor con una carrera brillante y un futuro prometedor, lo daría todo, así en mayúsculas, por Afra? La razón, mis amigos, es más impactante de lo que imaginan, y los invito a descubrirla junto a mí. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre exploramos las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento turco. Así que no lo duden más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desentrañar este misterio. Para entender por qué Mert lo daría todo por Afra, tenemos que ir más allá de las simples apariencias. No se trata solo de un romance en pantalla que traspasó la realidad, aunque, obviamente, ese es un factor importante. Se trata de algo mucho más profundo, una conexión que se forjó a través del trabajo duro, el respeto mutuo y una comprensión genuina. Como saben, ambos protagonizaron la exitosísima serie Yalan, también conocida como Golden Boy. Su química en pantalla era innegable e electrizante, y eso inevitablemente generó rumores y expectativas. Pero más allá de la historia de amor entre Ferit y Seyran, se construyó una relación sólida entre Mert y Afra. Una relación basada en el compañerismo, en el apoyo mutuo y en una admiración profesional que es fundamental en cualquier proyecto de esta magnitud. Piénsenlo por un momento. Pasar horas y horas juntos en el set, interpretando escenas intensas, a menudo emocionales, requiere una confianza enorme en tu compañero. Necesitas saber que puedes contar con él, que te va a apoyar, que te va a ayudar a dar lo mejor de ti. Y eso precisamente es lo que encontraron Mert y Afra el uno en el otro. No es un secreto que las grabaciones de Yalan fueron exigentes, agotadoras. La presión era inmensa, las expectativas altísimas. Pero en medio de ese torbellino encontraron un refugio en su amistad, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni poses. Se apoyaron mutuamente para superar los momentos difíciles, celebraron juntos los éxitos y se convirtieron en un equipo inseparable. Pero, ¿qué tiene Afra que la hace tan especial? Pues bien, Afra Saraholu es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, dedicada y profesional, con una ética de trabajo impecable. Es una persona inteligente, sensible y con una gran capacidad de empatía. Es una líder natural que inspira a quienes la rodean a dar lo mejor de sí mismos. Mert en numerosas entrevistas ha elogiado la profesionalidad de Afra, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su entrega total al trabajo. Ha destacado su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para mantener la calma bajo presión. La ha descrito como una persona generosa, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Y esa es la clave, amigos. Mert no solo admira a Afra como actriz, la admira como persona. Respeta su talento, valora su amistad y aprecia su apoyo incondicional. Ve en ella a una compañera de vida, alguien con quien puede compartir sus sueños, sus miedos y sus alegrías. Pero hay algo más, algo que creo que es fundamental para entender este vínculo tan especial. Afra, con su naturalidad y autenticidad, logró romper las barreras que a menudo se levantan en el mundo del espectáculo. No se dejó llevar por la fama ni por el éxito, se mantuvo fiel a sí misma y a sus valores. Y eso, sin duda, impresionó profundamente a Mert. En un mundo lleno de superficialidad y falsedad, Afra representa la autenticidad y la honestidad. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa transparencia, esa vulnerabilidad, la hacen aún más atractiva y admirable. Además, Afra es una mujer fuerte e independiente, que ha luchado por sus sueños y que ha logrado superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. No se conforma con lo fácil, siempre busca nuevos desafíos y se esfuerza por mejorar cada día. Y esa determinación, esa ambición, son contagiosas. Mert, al estar cerca de ella, se siente inspirado a ser mejor persona, a trabajar más duro y a perseguir sus sueños con más pasión. Afra lo motiva a salir de su zona de confort, a tomar riesgos y a no tener miedo de equivocarse.
Y esa, creo yo, es la verdadera razón por la que Mert lo daría todo por Afra. Porque Afra no solo es una actriz talentosa y una compañera leal, es una inspiración, una guía, un faro de luz en su vida. Es alguien que lo hace querer ser mejor persona, que lo impulsa a alcanzar su máximo potencial. Por supuesto, el amor juega un papel importante en esta historia. La química entre Mert y Afra es innegable y es evidente que hay un sentimiento muy fuerte entre ellos. Pero, más allá del amor romántico, hay un amor profundo y sincero, basado en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Es un amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, un amor que se fortalece con cada obstáculo superado y con cada éxito compartido. Es un amor que los une como personas y como profesionales, que los convierte en un equipo imparable. Y es por eso que cuando digo que Mert lo daría todo por Afra, no me refiero solo a un gesto romántico o a una declaración de amor. Me refiero a una entrega total, a una disposición a sacrificar todo por el bienestar de la persona que ama, por su felicidad y por su crecimiento personal. Me refiero a un compromiso inquebrantable, a una lealtad absoluta y a un amor incondicional. Un amor que no se basa en las apariencias ni en las expectativas, sino en la esencia misma de la persona amada. Así que ahí lo tienen, amigos. La razón por la que Mert lo daría todo por Afra es mucho más profunda y compleja de lo que imaginábamos. Es una combinación de talento, respeto, admiración, apoyo y amor. Es una historia de dos personas que se encontraron en el camino y que se complementan a la perfección. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero no se basa solo en la pasión y la atracción, sino también en la amistad, el compañerismo y el apoyo mutuo. Es una historia que nos inspira a buscar a alguien que nos haga querer ser mejores personas, que nos impulse a alcanzar nuestro máximo potencial. En resumen, hemos explorado la profunda conexión entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, destacando que su relación va más allá de un simple romance en pantalla. Hemos analizado cómo su trabajo en Yalan y su admiración mutua como profesionales y como personas ha creado un vínculo inquebrantable. Y hemos concluido que la razón por la que Mert lo daría todo por Afra reside en la inspiración, el apoyo y el amor incondicional que encuentran el uno en el otro. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la respuesta que estaban buscando. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Recuerden, la clave está en buscar relaciones que nos impulsen a crecer y a ser mejores personas. Que nos inspiren a perseguir nuestros sueños y que nos apoyen en los momentos difíciles. Y si encuentran a alguien así, no lo dejen escapar. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de verdad. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Profundicemos ahora en los matices de esta fascinante relación. Porque si bien hemos esbozado las razones principales, la realidad es siempre más intrincada, más llena de detalles que la hacen verdaderamente única. Asterisco, asterisco, el contexto de Yalan, un crisol de emociones, asterisco, asterisco. Yalan no fue una serie cualquiera. Su éxito arrollador, no solo en Turquía sino a nivel internacional, catapultó a ambos actores a la fama mundial. Pero ese éxito vino acompañado de una intensa presión. La serie, con su trama llena de giros inesperados, personajes complejos y una puesta en escena impecable, exigía lo mejor de cada uno. Mert, al encarnar a Ferit, un personaje inicialmente frívolo y mujeriego que evoluciona a lo largo de la trama, tuvo que explorar una amplia gama de emociones. Requiere una vulnerabilidad que al principio le costaba mostrar. Afra, por su parte, al dar vida a Seyran, una joven fuerte y decidida obligada a un matrimonio no deseado, se vio obligada a conectar con emociones de angustia, desesperación y, finalmente, esperanza. Este proceso compartido de explorar las profundidades de la experiencia humana en un entorno tan intenso fue un catalizador para su conexión. No solo aprendieron a confiar el uno en el otro como actores, sino que también se abrieron emocionalmente, creando un lazo que trascendía la mera profesionalidad. Asterisco, asterisco, más allá de la química,
la construcción de una confianza inquebrantable ***. La química en pantalla, esa chispa que saltaba cada vez que Ferit y Segran compartían un momento, no surgió de la nada. Fue el resultado de horas de ensayo, de la cuidadosa construcción de sus personajes y de una profunda comprensión mutua. Recuerdo haber leído en una entrevista a uno de los directores de la serie que Mert y Afra pasaban horas hablando de sus personajes, discutiendo sus motivaciones y explorando las posibles interpretaciones de cada escena. No se conformaban con seguir el guión al pie de la letra, sino que buscaban añadir su propio toque, su propia verdad, a cada momento. Este nivel de compromiso y colaboración es inusual, pero es lo que distingue a los grandes actores. Y fue precisamente esta dedicación compartida lo que les permitió construir una confianza inquebrantable. Sabían que podían contar el uno con el otro para dar lo mejor de sí mismos, incluso en las escenas más difíciles. *** La humildad de Afra, un factor clave ***. En un mundo donde la fama y el éxito pueden fácilmente subir a la cabeza, Afra ha demostrado una humildad y una sencillez que la hacen aún más admirable. A pesar de su creciente popularidad, se ha mantenido fiel a sus raíces, valorando la amistad, la familia y la autenticidad por encima de todo. Esta humildad, sin duda, ha sido un factor clave en su relación con Mert. Él, al ver la autenticidad de Afra, su falta de pretensiones, se sintió atraído por su honestidad y su transparencia. Encontró en ella un refugio, un espacio donde podía ser él mismo, sin tener que preocuparse por las apariencias o por las expectativas de los demás. *** La inteligencia emocional de Afra, un don precioso ***. Además de su talento actoral y su humildad, Afra posee una inteligencia emocional notable. Es capaz de leer a las personas, de entender sus sentimientos y de responder con empatía y compasión. Esta capacidad de conectar con los demás a un nivel profundo es un don precioso, especialmente en un mundo como el del espectáculo, donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras. Afra, con su inteligencia emocional, ha sabido construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. El apoyo incondicional, un pilar fundamental ***. En cualquier relación, ya sea de amistad, de amor o de compañerismo, el apoyo incondicional es fundamental. Saber que tienes a alguien que te apoya, que cree en ti y que te anima a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, es un regalo invaluable. Mert y Afra se han brindado este apoyo incondicional el uno al otro desde el principio. Se han animado mutuamente a perseguir sus sueños, se han consolado en los momentos de tristeza y se han alegrado juntos de sus éxitos. Este apoyo mutuo, este compañerismo incondicional, es lo que ha fortalecido su relación y lo que la ha convertido en algo tan especial. Saben que pueden contar el uno con el otro para lo que necesiten, y eso les da la fuerza y la confianza para afrontar cualquier desafío. *** La inspiración mutua, un motor de crecimiento ***. Como mencioné antes, Afra inspira a Mert a ser mejor persona, a trabajar más duro y a perseguir sus sueños con más pasión. Pero la inspiración es un camino de doble sentido. Mert también inspira a Afra a crecer, a desafiarse a sí misma y a alcanzar su máximo potencial. Ambos se admiran mutuamente por sus talentos, sus habilidades y su dedicación al trabajo. Se inspiran el uno al otro a superar sus límites, a salir de su zona de confort y a no tener miedo de equivocarse. Esta inspiración mutua es un motor de crecimiento constante, que les permite evolucionar tanto como personas como profesionales. Saben que al estar juntos, pueden lograr cosas que nunca podrían haber logrado solos. El amor, la cereza del pastel ***. Por supuesto, no podemos ignorar el factor amor. La química entre Mert y Afra es innegable y es evidente que hay un sentimiento muy fuerte entre ellos. Pero como he dicho antes, este amor va más allá de la mera atracción física o del romance superficial. Es un amor profundo y sincero basado en el respeto, la admiración, el apoyo mutuo y la comprensión. Es un amor que se ha construido con el tiempo a través de experiencias compartidas, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Es un amor que los une como personas y como profesionales, que los convierte en un equipo imparable. Y es por eso que cuando digo que Mert lo daría todo por Afra, no me refiero solo a un gesto romántico o a una declaración de amor. Me refiero a una entrega total, a una disposición a sacrificar todo por el bienestar de la persona que ama, por su felicidad y por su crecimiento personal. ***. Conclusión, un vínculo inquebrantable ***.
En definitiva, la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu es un ejemplo de lo que puede lograrse cuando dos personas se unen con talento, respeto, admiración, apoyo y amor. Es una historia que nos inspira a buscar relaciones auténticas y significativas, que nos impulsen a crecer y a ser mejores personas. Y aunque el futuro es incierto y nadie sabe lo que les depara el destino, una cosa es segura, el vínculo entre Mert y Afra es inquebrantable. Han construido una base sólida, basada en la confianza, el respeto y el cariño mutuo, que les permitirá superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino. Así que brindemos por Mert y Afra por su talento, su dedicación y su amor. Y esperemos que su historia siga inspirándonos a todos a buscar relaciones que nos hagan querer dar lo mejor de nosotros mismos.